Nueva traducción viviente, pero ya la vamos a ver. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral o virtud que vimos ayer, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia o perseverancia, a la perseverancia sumisión a Dios al afecto fraternal y al afecto fraternal con amor a todos. Este versículo empieza con una palabra especial, dice, en vista a todo esto. Otras versiones dicen, o por esto, esfuércense al máximo para responder. ¿Y cuál es esa razón? ¿Por qué nos estamos esforzando al máximo? Tendremos entonces nuevamente que recordar lo que vimos hace 2 días en el versículo 4. Nos esforzamos porque dice que por la gloria y la excelencia de Dios, Él nos ha dado a nosotros grandes y preciosas promesas. Parte de estas promesas preciosas es que seamos partícipes de la naturaleza divina de Dios, de que escapemos de la corrupción del mundo, de que escapemos de la corrupción y los deseos de la carne. Dios ha hecho lo imposible. Dios ha hecho lo que tú y yo nunca hubiéramos podido llegar a hacer. Y por eso necesitamos nosotros ser diligentes. Por eso tú y yo necesitamos empezar a esforzarnos cada día más, a crecer en estos pasos, por decirlo así, que Pedro nos propone en los versículos 5, 6 y 7. Como Dios ya hizo lo que nosotros no hubiéramos podido haber hecho, nosotros debemos esforzarnos en lo que sí podemos hacer aquí en la tierra. Pero no podemos caer en el error de confundir de que estas cosas en las que nos vamos a esforzar garantizan nuestra salvación. Tú y yo no podemos caer en el error de que eso es la raíz de mi salvación. Más bien la salvación debe generar en nosotros un fruto. Y ese fruto van a ser todas estas cosas que vamos a ver en los versículos 5, 6 y 7, que Pedro nos anima a que nos esforcemos, a que ese sea el fruto. Una vida que ha sido salva, una vida que entiende esa obra de redención de Cristo en la cruz, va a empezar entonces a mostrar ese fruto. Entonces, eso más bien, ese fruto es una respuesta a la gracia de Dios. Ese fruto de parte de nosotros es una respuesta a todo lo que Dios nos ha dado, a que seamos partícipes de su naturaleza divina y a todas esas maravillosas promesas que Él nos presenta. Por eso tú y yo debemos ser diligentes con todas estas cosas. Son 8 pasos, o si los quieres llamar de esa manera, o eslabones, a mí me gusta llamarlo como una cadena completa. Empezando con la fe, y terminando con el amor. Y son esos básicos y grandes fundamentos que son presentados en nuestra vida cristiana una y otra vez. Vimos entonces ayer, los que se acuerdan, los que toman notas, estuvimos hablando de la virtud o la excelencia moral, ¿verdad? Hablamos también del conocimiento de Dios. Hoy vamos a estar hablando del dominio propio y la paciencia o la perseverancia, a lo que se refiere Pedro. Y en los próximos días seguiremos hablando de la piedad o la sumisión a Dios, el amor fraternal. Pero necesitamos entender de que todos estos 8 pasos, estos eslabones, todas estas cosas que Pedro nos propone, como que se hace plan para que nuestra fe siga creciendo y fortaleciendo, no son cosas secuenciales. Tú y yo no podemos tratar estas cosas como que tengo que terminar esta primero para llegar a la siguiente. Más bien entre ellas mismas se completan, una a la otra se complementan. No podemos llevar una vida diciendo, por ejemplo, no, es que yo todavía no puedo amar porque no me he graduado en el dominio propio. O yo todavía no puedo amar porque no me he graduado en la paciencia. ¿Sí? O no puedo llegar a amar porque es que todavía mi conocimiento no es suficiente. Entonces vemos entonces que somos llamados a vivir una vida íntegra, a vivir una vida completa, incluso en este nivel. Y por eso tú y yo necesitamos tener un balance. ¿Cuál es ese balance en nuestras vidas? De que seamos diligentes en crecer, no solamente en una de estas áreas, sino en todas ellas. Es difícil para nosotros tal vez asumir o entender que tenemos que hacer todo esto, pero a través del Espíritu Santo todo esto es posible. Por eso tú y yo no podemos quedarnos solamente creciendo, por ejemplo, en el conocimiento. El conocimiento de Dios es bueno, pero ese conocimiento no es nuestra meta, ¿sí? Es más bien un medio en el cual usamos para que eh, sepamos llevar una vida y una conducta correcta ante los ojos de Dios. Para eso es ese conocimiento. Eh, pero si nos quedamos solamente con conocimiento, con conocimiento y con conocimiento, eh, es posible que lleguemos a enorgullecernos, como lo dice Pablo para allá en Corintios 8, dice que el conocimiento envanece. Más bien utilicemos este conocimiento de Dios para llevar una conducta correcta ante sus ojos. Tú y yo debemos ser diligentes en actuar, en poner en práctica ese conocimiento que tenemos de Dios. Por eso hablamos ayer también la importancia de tener ese conocimiento de Dios. Si tú no conoces a Dios, si tú no conoces su carácter, si tú no conoces su esencia,
¿cómo vas entonces a llevar una vida que lo glorifique a Él? ¿Cómo vas a actuar o vas a tener una conducta correcta ante los ojos de Él si no sabes ni siquiera lo que es bien para Él? Por eso es tan importante entonces esforzarnos en todo esto. Y Jesús es claro, Jesús en el Nuevo Testamento, donde dice Mateo 7, 24, 27, nos dice que el hombre sabio no es aquel que se limita solo a oír. Dice que el hombre sabio es el que pone en práctica todo lo que aprende. Y todo eso nos debe animar a nosotros. Estos momentos de ayuno, estos momentos en los que vamos a la iglesia, los devocionales, todo eso es la oportunidad primeramente de reconocer a nuestro Salvador y ese evangelio santo, perfecto, esa obra redentora que Cristo hizo en la cruz, y también llena a nosotros o nuestro espíritu ese conocimiento de Dios, de entenderlo cada día más. Por eso es importante mantenernos nosotros pegados en su palabra. Todo esto nos ayuda entonces a nosotros a crecer en nuestra fe y no quedarnos quietos, no quedarnos estáticos como cristianos. Pero tristemente, hay muchos cristianos estáticos. Vivimos en una generación donde hay cristianos que tienen el conocimiento, tienen las respuestas, pero están estáticos. Tienen sus vidas tristemente al revés, teniendo todas estas cosas para mejorar su vida. Muchos conocen la sana doctrina, muchos conocen la historia bíblica, pero vemos como muchos son vencidos por la ira, por la amargura, la envidia, la infidelidad, el engaño. Y podíamos seguir todo el día dando una lista. Y muchas veces estas cosas nos hacen como caer en nuestro caminar, nos hacen tropezar. ¿Por qué? Porque pensamos que el dominio propio en estas áreas de la vida viene solamente por mi esfuerzo humano, viene solamente porque pensamos que el dominio propio es solamente de parte de nosotros, pero en realidad el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:23 nos habla de que dice templanza en ese versículo, se refiere a ese dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Entonces, cuando tú y yo somos obedientes, cuando tú y yo somos diligentes en todas estas áreas de nuestras vidas, el Espíritu Santo y sus frutos se van a empezar a manifestar. Y una de estas manifestaciones es el dominio propio. Solamente aquellos que están edificando sobre la fe, sobre la virtud, esa excelencia moral, los que están edificando sobre ese puro conocimiento de Dios pueden esperar llegar a tener un cuerpo y un alma bajo control. Es cuando de verdad tú y yo lograremos tener esa restricción personal y consciente. El dominio propio es consciente, tú sabes a lo que le estás diciendo que no. Vamos a ser conscientes y a tener esa restricción personal aquí, a nuestras emociones, a nuestras pasiones, a esos deseos de la carne que siempre, siempre se están oponiendo al espíritu. Y muchas veces caemos en el error de pensar de que cuando hablamos de los deseos de la carne son cosas, mejor dicho, lo peor. Pero cuando hablamos de los deseos de la carne también se está refiriendo a esas cosas triviales, a esas cosas pequeñas que alejan a nuestro ser de la presencia de Dios. ¿Qué mejor ejemplo que este ayuno que estamos viviendo? Al espíritu le va y le viene lo que tú comas, que si una ensalada o que si un jugo de auyama o lo que sea, al espíritu no le importa, pero la carne está allí jalando, ay, que el chicharrón, que la bandeja paisa, que me hace falta todo esto. Y esa es la carne se opone, la carne siempre está peleando con el espíritu, incluso en esas cosas pequeñas. Y cuando tú y yo permitimos al Espíritu Santo que tome ese dominio, que nos dé de verdad ese dominio propio, cuando le podemos decir no, incluso esas cosas pequeñas, vamos a lograr poderle decir no conscientemente a cosas que realmente pueden llegar a ser pecaminosas, pueden llegar a ser realmente cosas inmorales ante los ojos de Dios. Por eso el dominio propio es tan importante y por eso es tan importante entender que el Espíritu Santo está allí con nosotros, ayudándonos paso a paso. Siempre se está oponiendo a la carne. Muchos, digamos, ahorita, por ejemplo, pueden decir, ay, no, pues yo quiero dormir, yo quiero descansar, ¿sí? Esos son deseos básicos de la carne. Eh, pero el espíritu está ahí anhelando más de Dios. El espíritu está, yo quiero adorar, yo quiero leer la palabra del Señor, yo quiero orar, yo quiero interceder. Ese es el espíritu siempre actuando. Y por eso tú y yo debemos someter nuestra carne. Debemos entonces aprender de que el dominio propio nos ayuda a crecer en el espíritu también. No es porque me lo prohíba mi familia, ¿sí? Que mi familia me diga, no, es que eso que tú estás haciendo no se debe hacer, o que me lo prohíban mis amigos, o que me lo prohíba la iglesia o el pastor. No, por eso se llama dominio propio, es una restricción personal que viene
de nosotros mismos y es consciente. Nuevamente, tú sabes a lo que le estás diciendo que no. Y como si esto fuera poco, Pedro añade un paso más, a un eslabón más. Nos añade el eslabón de la paciencia o el escalón de la perseverancia, como lo habla en la palabra original. Y no se refiere solamente a esa paciencia. Yo no sé si ustedes han visto las filas de motores y vehículos o han tenido que ir a renovar la licencia o alguna cosa. Esas filas duran 2 y 3 días. Ahorita está de locos. No se refiere a ese tipo de paciencia, aunque uno debe ser paciente para estar en esa fila. Cuando Pedro nos habla de que debemos esforzarnos a ser pacientes, a perseverar, no se refiere solamente a que pacientemente esperemos en la fila hasta que llegue nuestro turno. Cuando él habla de que seamos pacientes, que perseveremos, nos llama a soportar los insultos sin amargura y sin queja. La idea de soportar, la idea de perseverancia, la idea de paciencia que Pedro nos presenta, de que tú y yo nos esforcemos en eso, es de que soportemos bajo presión sin renunciar a nuestra fe y seguir siendo obedientes a la palabra de Dios y que hagamos estas cosas con gozo en nuestras vidas. Si nos ponemos a pensar, básicamente estamos llamados a ser tan pacientes como Dios ha sido pacientes con nosotros. Y ha sido una espera sufrida. Él sufre esperando por nosotros. Y estamos llamados a imitar esa paciencia. Entonces, esta paciencia, esa perseverancia puede ser sufrida, pero necesitamos enfrentarla ¿con qué? Con gozo que solamente viene del Espíritu. Y frutos de esta paciencia también se ven manifestados en nuestras vidas. Frutos de esta paciencia desarrollan nuestro carácter. Nuestro carácter no se desarrolla solamente porque voy a la iglesia una vez a la semana o porque leo la Biblia una vez a la semana. Nuestro carácter se desarrolla a través del Espíritu Santo cuando nos mantenemos en esa comunión, cuando nos mantenemos en ese dominio propio, en el conocimiento, en la excelencia moral y llegamos nuevamente entonces a ver esa perseverancia que desarrolla nuestro carácter, como lo dice Romanos 5:4. Otro de estos frutos que se ve manifestado en nuestras vidas es madurez. ¿Sí? Aprendemos a ser maduros en ciertas situaciones. Santiago 1:4. Eh, Nos capacita en el amor. 1 Corintios 7:13 dice que el amor es ¿qué? Es paciente. No es que él espera toda la vida hasta que la persona que uno ama llegue ahí. No, eso no es ser paciente. Él es sufrido, ¿sí? Él persevera. A pesar de la situación más complicada del mundo, el amor persevera, la paciencia, todo eso es lo que nos habla de perseverar. Este paso es muy importante, familia. Este paso muchas veces lo pasamos así como rápido. No, yo creo que yo soy una persona paciente. Yo creo que yo sé esperar, pero no es solamente de esperar, es entender de que necesitamos mantener nuestra fe firme y ser obedientes a Dios ante cualquier situación. Otro fruto de la paciencia es que nos capacita a seguir a Cristo y terminar lo que empezamos. La verdadera esencia de cuando decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es de verdad entender ese sufrimiento que se puede presentar en nuestras vidas, esas situaciones complicadas para la obra del Señor, para conocerlo cada día más a Él, para llevar el Evangelio de Cristo a todos los rincones. Cuando decimos esa perseverancia de verdad la que nos capacita a seguir cada día vez más a Cristo, a terminar lo que nos proponemos en la obra del Señor. Y familia, muchas veces lo hemos hablado y hace unos días Marina lo comentaba, el caminar cristiano no es fácil. El caminar cristiano es difícil. No es una mentira para que digamos a todo mundo, no, es que vuélvete cristiano y ya, todo bien. Es difícil, es complicado. Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Familia, en este mundo vendrá la debilidad física. Tendremos problemas de salud, tendremos problemas por nuestros propios errores, sea cual sea la cosa que estemos haciendo, o por los errores de los demás en cualquier situación. Muchos van a llegar a aborrecer nuestra fe. Y en medio de todo esto, en medio de toda esta dificultad que se presenta y se levanta día a día, porque eso es todos los días, debemos ser pacientes, debemos perseverar en esa hermosa relación que tenemos con Dios. Debemos perseverar en nuestra fe, que ese de verdad sea nuestra roca, que todo lo que estemos fundado no se mueva de la fe que tenemos en Cristo. Hay situaciones difíciles que vivimos nosotros. Desde que empezamos el ayuno y escuchar las peticiones de algunos de ustedes, no son situaciones fáciles. Y estamos llamados a esforzarnos, a ser perseverantes.
que sea cual sea la situación que estás viviendo, ya sea de hogar, ya sea financiera, ya sea física, que todo esto no te haga apartar de esa relación que tienes con Dios, que todo lo que estás viviendo siga siendo fundamento, ¿verdad? Fundamento de la obediencia a Dios siempre con gozo, siempre creyendo en Él. Em, y es curioso ver cómo muchas personas en el mundo, hablando pues en el mundo secular, se esfuerzan, ¿sí? Perseveran, son pacientes en lo que ellos consideran valioso. Por ejemplo, podemos hablar de atletas, músicos, maestros, pintores, ¿sí? Estas personas se esfuerzan, son pacientes y perseveran en lo que consideran valioso, en el título, en el premio, en lo que ellos dicen, voy a perseverar, voy a soportar, sea lo que sea, para poder lograr esto. Pero tú y yo tenemos algo mucho más valioso y el mundo no lo puede ofrecer. El mundo no nos puede ofrecer lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Y por eso está la pregunta, ¿realmente tú te estás esforzando al máximo en tener excelencia moral? ¿Realmente tú te estás esforzando al máximo día a día a conocer a Dios más profundamente? ¿Realmente tú te estás esforzando al máximo en entregarle al Espíritu Santo tu carne y que haya ese dominio propio en tu vida? Te estás esforzando al máximo en ser paciente en medio de cualquier situación. Te estás esforzando al máximo en perseverar, sea cual sea esa situación complicada y que no caiga tu fe. Estás siendo paciente con tu prójimo, con tu cónyuge, con el vecino, con todas estas personas que atacan nuestra fe, que atacan nuestra vida cristiana, ya sea nuestras emociones o en realidad nuestras creencias. Estamos llamados a ser perseverantes en eso. ¿Te estás esforzando lo suficiente? Es la pregunta. ¿Te estás esforzando al máximo en amar a los demás? No solamente a las personas de la iglesia, no solamente aquí los que estamos haciendo el ayuno. Te estás esforzando al máximo en amar al enemigo. Te estás esforzando al máximo en amar a todas esas personas que te rechazan por lo que tú crees. Si realmente entiendes el valor de la obra de Cristo en la cruz, las respuestas a todas estas preguntas deberían ser fáciles, deberían ser concretas y debería ser un sí seguro. Sí, me estoy esforzando al máximo en excelencia moral. Sí, me estoy esforzando al máximo en buscar a Dios, en conocerlo profundamente día a día. Sí, me estoy esforzando al máximo en ese dominio propio, en la perseverancia. Pero para todo aquel que no entiende el valor de la obra redentora de Cristo en la cruz, de esa obra de salvación, de libertad, de amor, de gracia y de misericordia, este pasaje puede llegar a sonar como un regaño. Estas preguntas que acabamos de hacer pueden llegar a ser un insulto. ¿Cómo así que estás cuestionando que no sé amar a las personas? ¿Cómo así que estás cuestionando si me estoy esforzando a dominarme yo mismo? ¿Cómo así que me estás cuestionando si no estoy conociendo a Dios? Cuando tú entiendes el valor de la obra de Cristo en la cruz, este pasaje no es solamente una advertencia, porque es una advertencia y lo vemos en el versículo 9, si no estoy mal. Dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces, Pedro también está haciendo una advertencia, pero no es un regaño para todo aquel que entiende el valor de Cristo en la cruz, de ese evangelio de salvación, de libertad, gracia y misericordia, de perdón. Cuando vemos que esto no es solamente una advertencia, también lo podemos leer como palabras de ánimo, de seguir perseverando, de seguir creciendo en nuestra fe. ¿Para qué? No para nuestra gloria, no para la gloria de la iglesia o para la gloria de los del ayuno, para la gloria de Dios. Nos estamos animando los unos a los otros. Y Pedro toma este pasaje y nos ponemos a pensar, Pedro ya sabía que estaba en las últimas, pero ya escribió esta carta y él ya sabía, ya me queda poquito y yo necesito esforzarme en que ustedes entiendan esto. Y queda a través de la historia de las generaciones y llega a nosotros y aún así nos sigue animando a ti y a mí a seguir perseverando en qué, en todas estas cosas, nuevamente familia, no para pensar de que eso gana mi salvación, de que eso me justifica ante Dios, no, que sea un fruto de que cuando tú entiendes ese valor de Cristo en la cruz, de que cuando tú entiendas que Él hizo lo imposible por ti y por mí, la vida que lo entiende, una vida que entiende que es salva, genere esos frutos, que todos lo vean, ¿sí? Que la excelencia moral, esa virtud que tú y yo podemos llegar a tener si nos esforzamos al máximo, esa paciencia, el dominio propio, que cuando todos los vean, sea una manera más de evangelizar,
¿Y por qué esa persona actúa de esa manera? ¿Y por qué esa persona tiene gozo? ¿Por qué esa persona persevera en su fe, incluso cuando todo está en contra de él? No es por mí mismo, es porque yo creo en un Dios grande, el Todopoderoso. Y solamente en ese Dios en el cual debemos creer. Y solamente la obra de salvación que Él nos ha ofrecido a ti y a mí y a todos los que quieran recibirla. Por eso, familia, el ánimo es primeramente en reconocer el valor de esa obra de Cristo en la cruz. Y cuando tú reconozcas el valor, porque ni siquiera es un precio, es un valor muy alto, un valor pagado a precio de sangre. Cuando tú reconozcas ese precio y entiendas ese valor, estas preguntas que hicimos van a ser fáciles de responder y en tu espíritu y en todo tu ser vas a ser animado a qué? A esforzarte al máximo, a ser diligentes. Cuando se habla de ser diligentes, no sé, voy a anotarlo en mi agenda y de pronto la otra semana empiezo a hacer eso. Cuando nos habla de ser diligentes es hacerlo ya, empieza ya. Eso es ser diligentes, familia. Y necesitamos empezar a esforzarnos al máximo. Y todo esto va a ser un fruto hermoso que yo sé que va a ser testimonio no solamente para la iglesia, sino para todos los que te conocen, para todos aquellos que estás tratando de compartir de aquel Salvador que ha rescatado tu vida. Papito Dios, te queremos dar gracias, Señor, por esta mañana que nos has regalado para poder compartir tu palabra. Gracias te damos, amado Padre, porque nos confrontas con la realidad de nuestras vidas, porque nos confrontas, Señor, a la luz de tu palabra, reconociendo que necesitamos ser mejores, de que necesitamos, Señor, seguir esforzándonos día a día a ser más como tú. Gracias, Señor, porque tu palabra es como ese espejo que nos muestra aquellas cosas que necesitamos cambiar, aquellas cosas que necesitamos mejorar y aquellas cosas que necesitamos quitar de nuestras vidas. Amado Padre, yo te doy gracias porque nos has llamado hoy a perseverar, a tener ese dominio propio, Señor, a aprender a decir a las cosas que no a través de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Padre Santo, que nos sigas formando, que nos sigas guiando cada día, Señor. Señor, te damos gracias por el ánimo que nos das. Gracias, Señor, porque no lo vemos como un regaño, no lo vemos como un insulto, sino lo vemos como palabras de ánimo, Padre Santo, para dar ese fruto, un fruto que glorifique tu nombre. Que todas nuestras acciones, y si tú estás allí y sabes que no te has esforzado al máximo a dar esa excelencia moral, que si tu vida no ha dado ese testimonio y ejemplo a los demás, dile, Señor, yo te pido perdón. Yo te pido perdón y necesito esforzarme más. Ayúdame a través de tu palabra, a través del conocimiento de ti, Señor, en llegar a actuar de una manera correcta ante tus ojos, de llegar a conocer cada día más qué es lo que te agrada a ti y pueda yo actuar de esta manera. Ayúdame, Señor, a perseverar. Si tú estás enfermo o enferma, si tú estás triste, si tú estás deprimido, deprimida, si tú estás siendo atacado por tu fe, donde quiera que tú vayas, dile al Señor, perdóname si no me he esforzado en ser perseverante en mi fe. Perdóname si he llegado a rechazar la obra de Cristo en la cruz. Perdóname si he llegado incluso a abolir la gracia a través de mis palabras o mis acciones. Yo te pido, Señor, de que me perdones y de que seas tú guiándome, Señor, a ser perseverante. Ayúdame a fortalecerme en mi espíritu y que sea cual sea la situación, ya sea enfermedad física, ya sea cualquier ataque que estemos viviendo, la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, todo lo que nos puede estar atacando, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser perseverantes. Nos queremos esforzar al máximo, Señor, en mantenernos en esta fe, Señor, esta fe que nos trae gozo, que nos trae paz, que nos trae esperanza. Papito Dios, yo te quiero dar gracias por la vida de todas las personas que están aquí reunidas. Tú conoces, Señor, sus anhelos. Tú conoces, Señor, sus peticiones. Tú conoces también, Señor, sus testimonios y por eso te damos gloria y gracias solamente a ti. Ponemos en tus manos, Señor, a todas las personas que están pasando por dificultad física, Señor, para que seas tú, Señor, mostrando tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor. Hoy venimos esforzándonos, Señor, buscando más de ti. Muéstranos cuál es tu voluntad para sus vidas, Señor, y que se haga tu voluntad en ellas, que la podamos recibir con gozo, que la podamos recibir, Señor, de la mejor manera. Papito Dios, que si es tu voluntad de que sean restaurados y recuperados de una manera pronta, que sea así, Señor. Sigue ayudándonos, Señor, más bien a mantenernos en ese crecimiento espiritual, aquella que no decae, que no se la come la polilla, que no se corrompe, Señor. Ese espíritu que va a llegar a estar contigo uno, Señor.
Te damos gracias, papá Dios, por la vida que tenemos aquí en la tierra y por todas las cosas que nos has dado, Señor, por todos esas bendiciones, ya sean financieras, físicas, Señor. Pero aún más te damos gracias por las bendiciones espirituales, aquellas que duran para siempre, Señor. Gracias te damos por esta iglesia, por el ministerio, Padre Santo. Y te pedimos para que siga creciendo, para que, Señor, esta iglesia siga glorificando tu nombre, para que nos sigamos esforzando cada día más a entender que necesitamos de un Salvador, que necesitamos ser confrontados día a día en nuestra imperfección para llegar a quedarte cada día más, Padre Santo. Papito Dios, te queremos pedir en especial por la vida del Señor Domingo. Te queremos pedir, Señor, primeramente que traigas paz, que traigas descanso, Señor, a su familia. Al escuchar estas noticias, al escuchar este diagnóstico que sabemos que no es fácil, pero te pedimos, Señor, como lo hemos hablado hoy, de que ellos puedan perseverar en la fe, de que puedan recibir todas estas noticias, incluso, Señor, con gozo en sus corazones, sabiendo de que tú estás en control, sabiendo de que nada se sale de tus manos. Padre Santo, te pedimos para que, por favor, le des sabiduría a los doctores, a los médicos, a todo personal médico que va a estar encargado de esta cirugía, Señor, para que seas tú obrando a través de sus vidas, que seas tú usándolos como instrumentos, Señor, y que sea una oportunidad más, Señor, para glorificar tu nombre. Descansamos en tu palabra, descansamos, Señor, en tu poder, en tu gloria, en tu majestad, porque sabemos que nada es imposible para ti. Pero hoy, Señor, nos sometemos a tu voluntad. Hoy nos sometemos, Señor, a lo que tú sabes que es mejor para nuestras vidas. Hoy te queremos pedir perdón si tal vez hemos pedido conforme a nuestra voluntad y nunca te hemos preguntado qué es lo mejor para nosotros. Hoy, Señor, queremos esforzarnos en seguir creciendo en nuestra fe. Papito Dios, te pedimos de que todo lo que tú nos has compartido en el día de hoy y todo lo que nos has compartido en medio de estos días de ayuno, Señor, no se nos olvide, Señor, sino que más bien seas tú, Espíritu Santo Dios, recordándonos en el momento indicado cada palabra, cada cosa, Señor, que tú ves que nos va a beneficiar en el momento indicado. Que cada semilla que ha sido plantada en nuestros corazones dé fruto que prevalezca, Señor, y siga transformando nuestras vidas. Que no sigamos siendo aquellas personas que hemos sido antes, sino que realmente mostremos un cambio en nuestras vidas. De que este esfuerzo, Señor, sea esa respuesta, Señor, esa respuesta a que hemos sido cambiados y transformados. Gracias, Papá Dios, por tu Hijo, aquel que has enviado a la cruz. Te damos gracias, porque si no fuera por Él, no estaríamos aquí, Señor. No podríamos estar ni siquiera un segundo en tu presencia. Pero es a través de Él que somos justificados y a través de Él, Señor, que podemos venir a buscar más de ti, hablar contigo, Señor, y expresarte, Señor, nuestras necesidades. Sabemos, Señor, que tú las has escuchado y sabemos que tú actuarás conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y es en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado. Amén.